vuelvo a pedir disculpas porque no veo a los que están detrás del pilar. No es culpa mía, es culpa del arquitecto. Muchachos, los que están detrás del pilar se paran adelante, castigados. La verdad es un gusto poder conversar con ustedes, poder estar con ustedes esta mañana. Agradecido a la directora, a todo el personal docente de esta institución por tomar el riesgo maravilloso de caer en la lectura. Es un riesgo creer en la lectura porque la lectura le quita el trabajo a los profesores. Cuando el estudiante lee, no necesita ir a clase. Entonces hay que sopesar si quieres ir a clase o si quieres leer. Regularmente los estudiantes terminan yendo a clase porque el profesor les explica o intenta explicarle, o a veces entendemos, a veces no es tan fácil. Y en ese momento nos ahorramos la necesidad de tener que leer 200 o 300 páginas sobre el asunto que haya o que digan. Imagino que ustedes deben estar muy, pero muy entretenidos viendo geometría, viendo álgebra, deben estar viendo física 1, deben estar contentísimos, y por eso hoy vienen a hablar un poquito sobre lectura para despejarse del montón de números al cual yo no veo desde hace un montón de tiempo. Yo me gradué de bachiller en el lejano año del 2007. Entonces, desde ese momento me libré de ver y hacer ecuaciones, y me libré de las funciones, y me libré de todas esas cosas que ustedes van comenzando a ver y que van a disfrutar los próximos 2 años de su vida. Aún así, hoy les vengo a explicar, porque estoy de su lado, muchachos, les vengo a explicar por qué es tan aburrido leer. ¿Por qué leer es algo tan pesado, tan fastidioso? ¿Y por qué cada vez que leemos nos pasan esas cosas terribles? Nos da sueño, nos aburre infinitamente, nos provoca. Cuando empezamos a leer, suena más el teléfono. Empiezan a salir todas las notificaciones. Si tienen que leer una guía para un examen, en ese momento el teléfono te envía notificaciones de TikTok, de Instagram, de el Twitter, que lo creaste hace un montón de tiempo que no lo has visto, te envían un mensaje directo por Twitter. Y eso tiene que ver con leer. Leer provoca que esas cosas pasen. Les voy a confesar un pecado. Nunca he jugado Fortnite. Jamás. Eso, bueno, hay gente que no sé de qué trata el juego. Lo último que jugué así, estuve como 3 semanas, hace 7 años, jugando, ¿cómo se llama? Legend of Legends. Ajá. Estuve una semana jugando eso y fue muy entretenido, pero imagínense que no había, yo vivía en Los Altos. No sé si alguno de ustedes conoce eso, allí detrás de los patrulleros. Y en ese momento no había internet. Ahora, gracias a Airtec y a la fibra óptica, tenemos internet en todos lados. Pero para poder ser un vicioso de los juegos en línea, tenías que dejar una buena cantidad de dinero en un cyber. Y el señor del cyber les tenía hasta colchonetas a los muchachos para que se quedaran a dormir allí. Y bueno, mi relación con las otras cosas que de verdad son interesantes, que de verdad entretienen, quizás estaban más limitadas porque me tenía que mover. Por ejemplo, para ver una película, cuando tenía su edad, a los 17, 18 años, tenía que ir a galerías. Entonces agarraba un carrito hasta los patrulleros, y de los patrulleros agarraba el carrito hasta galerías, y aprovechaba todos los lunes de media entrada y me veía 2 películas los lunes. Ahora, bueno, Netflix es maravilloso, puedes pasar toda la noche viendo películas. Y
y son cosas estupendas, y si no HBO Max, y si no Disney Plus, y si no, bueno, ¿qué otra plataforma les gusta? O Netflix, ¿verdad? Netflix lo soluciona todo. Amazon, bueno, Amazon me molesta, diría, y me perdonan la grosería, me emputa, porque cada vez que uno va a ver algo que quiere ver, dice no disponible en su región. Entonces me siento tan tercermundista, me siento tan pobre que no veo Amazon Prime, no lo abro ni lo observo. Pero hay tantas cosas tan interesantes que hacer en vez de ponerse a leer. Hay, por ejemplo, que ver TikTok. TikTok es una cosa maravillosa. Tú estás viendo una vaina que te hace reír y después tiene esa cosa 1500 comentarios y los comentarios son más divertidos que el video, y después pasas el dedo y ves algo que te hace reír más, y si no te gusta lo pasas de inmediato y no te vuelven a poner más nunca esa cara. Es decir, es perfecto, es entretenimiento puro. Si uno tuviera a alguien que lo mantuviera como sus papás, pero que lo mantuvieran sin tener que obligarte a leer, sin tener que obligarte a ir a la universidad, yo me quedaría todo el día viendo TikTok, comiendo y viendo TikTok, porque es divertidísimo. Y además el Instagram nos permite averiguar la vida de los demás. La última vez que me puse a ver historias de Instagram estuve como 2 horas, porque hay un montón de gente que sube historias y hacen cada tontería que uno dice, y este es ridículo, ¿por qué sube esto? Y es divertidísimo quedarse viendo eso. ¿Y para qué me voy a poner a leer si tengo Instagram y tengo TikTok? La lectura, y ahora sí, vamos a hablar seriamente de ella, es una tecnología. La lectura no es algo sacrosanto. La lectura no nació con el hombre. Los seres humanos no necesitan leer para sobrevivir. La lectura es una tecnología que la inventaron unos tipos que estaban bastante locos, que no tienen que ver con nuestra civilización y con nuestra manera de entender la paz y de entender la sociedad. Unos tipos que tenían una ley que era el Código de Hammurabi. Los tipos dijeron, aquí la única manera de que haya justicia es que si usted le infringe daño a alguien, nosotros le vamos a infringir el mismo daño que usted cometió. Esa es la parte más básica, ¿no? Es decir, el ojo por ojo, diente por diente, tiene unos 5000 años de antigüedad y es un código legal que desarrollaron los mesopotámicos para poder tener una sociedad más o menos justa. Si usted mató a alguien, la pena por esa muerte es que nosotros lo vamos a matar a usted. Si usted se robó algo que vale tanto, bueno, tiene que pagar eso que vale tanto o su equivalente en sufrimiento. Azote, descuartizamiento, ese tipo de cosas que son justas por la cantidad de dinero que debes. Los mafiosos terminan haciendo eso. Si vemos las películas de mafiosos, bueno, es el mismo ir y venir. Y en ese entonces había un poeta, un escritor, uno de esos tipos que están bastante desocupados y se ponen a imaginar, y se dejó por escrito la primera historia de la humanidad, por así decirlo, que es el canto de Gilgamesh, que es un héroe, tipo Rambo, un Liam Neeson cualquiera, pero grandote, que intenta salvar al mundo. Es decir, la primera superproducción de Hollywood fue escrita, y esa escritura, esa tecnología, era una tecnología avanzadísima, muy parecida a las tablets de hoy. Lo que pasa es que eran tablets, pero de arcilla. Entonces, pueden imaginarse a un escriba, que además había un técnico especial para eso, aquellos que son ingenieros ¿se acuerdan? Los ingenieros en informática.
Estos ingenieros en informática que los contratan en una empresa para que reinicien los Windows, nada más, y terminan haciendo eso el resto de su vida. Yo conozco ingenieros en informática de hace 20 años que no saben lo que sabe un muchacho de bachillerato, de tecnología. Entonces, dense cuenta que como es una tecnología, siempre hay alguien que cobra para desarrollarla, y si no se actualiza, evidentemente queda obsoleto y pierde su trabajo. Entonces, estos escribas que hacían el cemento, la arcilla, la mezclaban con arena, con agua, y después escribían sobre ella, se dedicaron a crear bibliotecas de tablas de arcilla. Imagínense ustedes lo fastidioso que sería, o lo imposible que sería leer Harry Potter en tablas de arcilla. El canto de Gilgamesh, su extensión en tablas de arcilla es mucho más grande que este edificio. La cantidad de tablitas de arcilla, terminaba la tablita de arcilla, tenías que buscar la otra, no venían numeradas, dígame si venía un sinvergüenza y la cambiaba de sitio, se saltaba el capítulo de la novela. Entonces, esa tecnología con la que comenzó la escritura, miren cuánto ha progresado. Ahora tú ves un libro y tú dices, bueno, qué cosa tan simpática. Es un libro. En el medio, los egipcios inventaron el papiro. Ustedes han escuchado esa palabra papiro, y es una palabra que no significa nada con lo difícil que es hacer un papiro. Un papiro está hecho de una cosa parecida a la caña de azúcar. Es una caña. Y ponían a los esclavos a que hicieran hilos de esa caña. Y después hacían un tejido con esa caña. Como un tejido, como un palito aquí, otro aquí, un palito aquí, otro aquí. Y los esclavos pasaban horas haciendo el papiro para que llegara después el escriba, el ingeniero que reinicia el Windows, y copiara lo que se le ocurría al faraón, supongamos. Los faraones tampoco sabían leer. Hay miles o millones de papiros en el mundo, y todos fueron hechos a mano y tejidos hebra por hebra, después recortados y quedaban lo más parecido a una hoja carta como ustedes conocen ahora. Los griegos tenían otra manera peor, eran los pergaminos. Ustedes han escuchado la idea pergamino. En la Universidad del Zulia hacían una matanza, eran deliciosamente, toda esta gente que tiene título en la Universidad del Zulia de hace 20 años, tienen un animal muerto en su casa. ¿Por qué? Porque tienen un pergamino, es decir, tienen un cuero de chivo. Cada persona que se graduaba mataban a un animalito para que se graduara. Y se graduaban con 10. Si se graduaran con 20, digo yo, está bien, vale matar al chivo, pero hay unos que se graduaban con 10. Ese pergamino no es otra cosa que la piel de un cordero, en nuestro ejemplo tropical un chivo, la piel de un cordero blanqueada con lejía, y sobre esa piel escribías. ¿Saben qué pasaba sobre esa piel? Le salían animalitos. Y las personas que iban a leer, de repente se les pegaba un animalito y les empezaba a morder un dedo. Entonces, la tecnología de la lectura ha mejorado bastante. Después se inventaron los códex, que es lo más parecido a estos que nosotros estamos pareciéndonos como libros, que son pergaminos unidos con un aro metálico y se leían ya en la forma en la que nosotros leemos los libros. Por allá por el finales del año 1400, un empresario, un ingeniero llamado Gutenberg, se le ocurrió una maravillosa idea. Dijo, voy a inventar una máquina para poder, con la cantidad de letras, ¿cuántas letras son? En español son 27. Entonces, inventó una imprenta de objetos móviles. Es decir, tenía una cantidad de letras, las iba modificando en una plancha y con tinta y presión lograba sobre los pergaminos imprimir
es decir, presionar y dejar grabadas las letras. Esa imprenta de objetos móviles mejoró muchísimo todo, fue un gran negocio. No saben, qué lástima que no existían las patentes, qué lástima que no existían los derechos de autor como existen ahorita, porque todavía la familia de Gutenberg tuviera un rialero. Lo que pasa es que en ese momento el conocimiento era un poco como TikTok. Tú subes una cosa y viene uno con más seguidores y te la copia y tú quedas como el tonto y esa persona tiene todos los recursos habidos y por haber. La tecnología, la lectura, no es otra cosa que tecnología. Y por eso, cuando hoy alguien viene con un libro de papel y me dice léelo, yo le digo, ¿para qué si tengo un iPhone? ¿Para qué voy a leer si tengo TikTok? ¿Para qué voy a agarrar a un árbol muerto si me puedo conectar por internet o si puedo decirle a una aplicación que me lea eso? ¿Cómo voy a gastar yo mi bella retina moviendo los ojos de un lado a otro si tengo una aplicación de texto a voz que un poco loquendo de esta cosa, pero están mejorando, cada vez tienen voces más amables? Si tengo una aplicación que me lo lee. Aquí hay otro término que a mí me gusta muchísimo y es la sociedad de la información. ¿Cuántas veces han escuchado eso de la sociedad de la información? Vivimos en la sociedad de la información. Cuando yo escucho la sociedad de la información pienso en Viaje a las Estrellas. No sé si ustedes han visto Viaje a las Estrellas, eso es muy viejo, eso es de los años 70, pero nosotros los frikis nos vemos Viaje a las Estrellas, que está en Netflix, están todas las temporadas clásicas y están las otras que son muchísimas, ¿no? Pero cuando uno ve al Capitán Kirk en una cuestión súper tecnológica presionando botones, uno dice, bueno, aquí faltó la idea táctil, ¿no? Pero el resto de las cosas se parece mucho a nuestra realidad. El Capitán Kirk no tiene libros porque no hacen falta los libros en el futuro. ¿Qué cosa tan terrible es tener un árbol muerto en la mano? ¿Qué cosa tan terrible es tener papel en la mano? Además, papel es una tecnología china. El papel lo inventaron los chinos. Trituraron el bambú, lo aplanaron al nivel máximo y lo dejaron secar. Después de haberlo mojado, lo aplanaron. Y allí escribían en algo suave y liviano. Y los chinos, como son buenos vendiendo, le vendieron al mundo que escribieran en papel. Otra tecnología. La tecnología tiene el mismo caso del ingeniero que instala el Windows, tiene fechas de caducidad. Es decir, la tecnología tiene la posibilidad de renovarse y en esa renovación nosotros vamos evolucionando como sociedad. Ahora, ¿qué ha pasado con la tecnología del libro? Yo creo que hemos tardado muchísimo tiempo en hacer el cambio tecnológico. Y también estamos muy mal acostumbrados por Windows a que cada 3-4 años haya que cambiar el sistema operativo. Realmente los procesos de cambio tecnológico, y lo estudiarán cuando estudien historia de la ingeniería, no sé si dan historia de ingeniería, pero cuando estudien la evolución del motor, por ejemplo, de aquel motor a vapor de un pistón al motor de un Maserati, creo que hay significativas diferencias. O a los cohetes de propulsión de SpaceX. No sé si están ustedes al día con todo lo que inventa Elon Musk. Yo creo en Elon Musk. Odio a Mark Zuckerberg, amo a Elon Musk. Yo quiero un Neuralink. No sé ustedes, yo quiero un Neuralink. No me dará chance, o quizás cuando uno esté ya viejo pueda ofrecerse como conejillo de India y le regalen a uno un Neuralink o se lo vendan barato. Pero yo creo en que la tecnología, como plantea Elon Musk, nos debe de ayudar a hacer una mejor sociedad y no, como plantea Mark Zuckerberg, que es un sádico, se le ve en la cara, que uno debe de vivir dentro de la tecnología. No hay una cosa más espantosa para mí que el metaverso. La idea de que tu vida deba pasar dentro de la computadora es perversa.
quizás para algunos frikis que todavía se ponen tapabocas porque no quieren mostrar la cara y tienen vergüenza, no es contigo. Es muy bueno vivir en el metaverso, crearse un personaje con los ojos azules, aunque seas negrito, con el pelo lacio, aunque tengas el pelo enrollado, y salir en el metaverso a ser libre cuando no puedes ser libre en tu casa. Yo jugué o hice todas las perversiones posibles en una cosa horrible que se llamaba el Habbo Hotel. No sé si ustedes conocen eso, no sé si todavía funciona ese infierno, esa versión del infierno que es el Habbo Hotel, pero yo estuve allí un rato y sé lo terrible que puede ser el metaverso. Prefiero que haya un microprocesador que acelere mis relaciones neuronales eléctricas y que me ayude a ver el correo electrónico con los ojos, a vivir metido en el correo electrónico. Prefiero que la tecnología me sirva para ser un ser humano mejor o evolucionar a un ser humano medio cyborg tecnológico, a vivir esclavizado dentro de una computadora. Tecnología, lectura y por qué es aburrido leer. Es aburrido leer. Y podemos empezar a enumerar las opciones de por qué es aburrido leer. Porque nos da sueño. Vivimos en una sociedad donde día a día se nos exige atención de muchísimas maneras. Y en el momento en el que necesitamos silencio para leer, usted no necesita silencio para usar el teléfono, en el que necesitamos prestar extrema atención para poder seguir el hilo de lo que se plantea en la escritura, y en el momento en el que debemos hacerlo en el tiempo libre, porque muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen otras obligaciones, en ese momento se concentra todo el cansancio posible y nos da sueño leer. ¿Qué más le pasa a la lectura? Bueno, que la lectura no puede competir en contra de la suprema tecnología. Imagínense que tenemos la capacidad de ver Troya, además de una película vieja del año 2000, donde actúa Brad Pitt. ¿Qué necesidad tengo yo de leer las 2000 páginas de la Ilíada si tengo a Brad Pitt y a 2000 extras y a toda la tecnología vida por haber? Es decir, la tecnología que hoy está en cualquier teléfono, que hicieron y grabaron en Hollywood la estupenda Troya. Hay una caricatura de Mafalda que dice algo así como: si no lees, estás obligado a creer la versión de los que sí leyeron. Es muy aburrido leer. Es muy aburrido pararse temprano. Es muy aburrido ir a la universidad a estudiar. Es lo más aburrido que debe de haber, es graduarse comparado con la fiesta que va a haber después. Si ustedes, ese mismo día hay dos cosas maravillosas: la graduación y a la hora y media una fiesta. ¿Qué es más divertido? La fiesta, por supuesto. Qué aburrido debe ser conseguir un trabajo y tener que ir 8 horas a trabajar. Imagínate tú, y Elvin lo sabe, lo aburrido que es tener hijos y tener que esperar 18 años para que se vayan de la casa. ¿Qué espera? Es una espera larguísima. Señores, hacer cosas es extremadamente aburrido. Es mejor estar sentado en silencio, absorto, frente a un teléfono, consumiendo el contenido y viendo la vida de otros. Lo más divertido que debe haber debe ser pasar toda la existencia viendo TikTok. Es infinito el TikTok. Después de que ves todos los venezolanos, te empiezan a salir chinos, te empiezan a salir ecuatorianos, te empiezan a salir norteamericanos, te salen lenguas que no sabes de qué son y ni te hacen falta saber porque te ponen subtítulos. Entonces, qué maravilloso debe de ser tener todos los recursos y todas las necesidades para no tener que tocar el mundo exterior ni que te pegue el sol. Qué aburrido es pararse frente al sol.
o esperar el Unicey. ¿Hay algo más aburrido que esperar el Unicey? O esperar el bus de musical. Nunca mejor llamado el bus de musical, porque eso sí tiene música a todo volumen. Leer es muy aburrido. Pero hay una clase de seres, una clase de hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Las mujeres son muy inteligentes y en Venezuela las mujeres son las que más estudian. Todas nuestras carreras universitarias están repletas de mujeres. Ustedes son unos privilegiados que estudian ingeniería, pero la Universidad del Zulia, el 80-70% de su población es femenina y la mayoría de los profesionales en este país son mujeres. Entonces, porque los hombres les aburre mucho eso. Por eso estamos aprendiendo a cocinar. A los hombres les aburre mucho eso de ir a la universidad. Ustedes conocen a esa gente que tiene sueños. Y no sueños que tiene sueño. No es que se quedan dormidos temprano hasta tarde. Ustedes conocen a esa gente que quiere hacer algo más que ver TikTok. Ustedes conocen a esa gente que en sus hogares le enseñaron que hay un valor diferente al valor de la holgazanería. Ustedes conocen a esa gente que ha visto cómo cuando arman algo, son curiosos, desarman y después no funciona, pero hacen todo lo posible para cuando lo armen funcione, sienten esa satisfacción de que volvió a prender el ventilador. O sienten ese gusto de que la computadora prendió después de que la desarmaron. No sé para qué les saqué yo la pasta térmica esa. Esas cosas que ustedes han visto y que conocen son las que hacen que valga la pena esforzarse, las que hacen que valga la pena querer algo diferente a lo que nos quieren acostumbrar a querer. Leer es muy aburrido y es muy difícil. Imagínense ustedes que para leer tienes que imaginarlo todo. El tipo solamente te está dando palabras. Cuando te dice rojo, tienes que pensar en el rojo. Cuando te dice un camino angosto y oscuro, tienes que pensar en el camino angosto y oscuro, no te lo están poniendo. No es como un videojuego que tú pasas por un camino oscuro y angosto y ay, estoy en un camino oscuro y angosto, ni te das cuenta. Pero aquí tienes que leerlo y tienes que imaginarlo. Imagínense ese problema. Los primeros que leyeron Harry Potter antes de la película, antes de tener a un modelo como Daniel Radcliffe, que tanto ha hecho por la humanidad y por las fantasías sexuales de nuestras novias, antes de tener ese referente, tenías que imaginarte cómo era el muchachito. Tenías que imaginártelo. Qué aburrido, qué difícil, qué esfuerzo. Pero es el mismo esfuerzo, creo yo, de aquella persona que tiene la capacidad de pararse temprano porque quiere ser ingeniero, porque quiere ser arquitecto. En pequeños tamaños, claro, les estoy hablando de literatura, pero imagínense que les gusta, a una persona viciosa y malvada, les gusta la termodinámica. Y hay libros de termodinámica, es decir, existen esos objetos de tortura. Y hay gente que los lee. ¿Y por qué los lee? Porque quieren aprender más. Porque no les alcanza lo que les dice el profesor. Y les tengo un secreto. Hoy ustedes escuchan a sus profesores hablando, pero los libros saben más que sus profesores. El día que a ustedes les guste algo muchísimo, algo que el profesor haya dicho, y no tengan tiempo para pagarle al profesor sus justas horas de asesoría, o sean muchos estudiantes en el salón, o etcétera, 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 estoy seguro que va a haber un libro que va a saber más que su profesor y ustedes van a poder ir allá a buscarlo, leerlo y completar su curiosidad. Y aunque sea aburrido, la gente se acostumbra a hacer cosas aburridas. Imagínense ustedes estar con la misma persona durante 30, 40 o 50 años. Qué bonito y qué ideal.
pero debe ser aburridísimo estar con la misma persona. La pornografía nos ha enseñado que todos los días puedes ver un objeto diferente, un cuerpo diferente, una persona diferente. Si tenemos eso en el teléfono, ¿por qué vamos a buscar a la misma persona para vivir con esa persona? Estoy seguro, y ustedes son unos viciosos y será así, cuando tengan novia, los que no tienen todavía, a las 2 semanas van a saber todo lo que tienen, todos los colores y cada uno de sus lunares. Entonces, imagínense que después que ya sepan dónde están todos los lunares, ¿qué van a hacer? No se van a aburrir. No, ¿verdad? Porque hay que aprender a amar las cosas importantes. Hay que aprender a amar la vida y darle sentido a la vida. Yo los invito a que se den la oportunidad de encontrar sentido a su vida en la lectura. Hay libros sobre todas las cosas, no solo literatura. Hay libros sobre todas sus carreras, hay libros sobre cosas insospechadas. Las personas exitosas en el mundo, y cuando digo exitosa, es gente que tiene bastante cobre, gente que le va bien, tienen como hábito leer un libro a la semana.